Welcome to a new era with Danfoss Hydronic Intelligence. As our cities grow and evolve, it is essential for our buildings to provide modern-day comfort, yet also meet the demands of a sustainable future. In today's changing energy markets, where new heat sources, promising technologies, and ambitious decarbonisation goals are emerging, we need to bridge the gap between distribution and consumption. Hydronic Intelligence by Danfoss connects solutions from source to secondary side, opening a new world of possibilities for improved energy efficiency and decarbonisation of buildings and utilities. Through innovative solutions, data-driven transparency, and actionable insights, Hydronic Intelligence provides the foundation you need to achieve temperature optimization for increased efficiency of the source without compromising on comfort. Say hi to new possibilities. To learn more, visit hi.danfoss.com. Pues vamos allá. Damos paso a la siguiente ponencia, donde hablaremos del proceso completo de diseño, ejecución y puesta en marcha de la solución hidráulica del sistema de climatización. Para ello, ¿qué mejor que Pepe Sánchez, Adrià Balaguer de ACI, Miha Bobic, Senior Director Building Controls, Danfoss Hydronics, podéis ir subiendo, Pepe Antonino, Team Leader Project Sales Iberia, Danfoss Hydronics, y Esteban Domínguez de IDIFI, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a IDIFI también por la organización del Congreso. Muchas gracias a Danfoss también, que es el que patrocina esta ponencia. Y bueno, empezamos rápidamente, porque tenemos poco tiempo, con el caso de éxito del edificio Occident, que nos cuenta Esteban. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. La pequeña ponencia de hoy versa un poquillo sobre el edificio llamado Torre Watson, que es ahora mismo la sede catalana Occidente en Madrid. Y la idea es reflexionar a través del lema del Congreso, ¿no? El ingeniero como motor del cambio tecnológico, cómo determinadas tecnologías se deben aplicar a la edificación, pero hay una base de la que no se debe perder. Hace unos cuantos años vino el LED, ya está con nosotros, pero una infraestructura eléctrica es esencial. Ahora está entre nosotros las válvulas PICV, de control independiente de la presión, pero la infraestructura hidráulica y su gestión no se debe perder. Y es un poco lo que voy a enfocar en estos 15 minutillos que tengo. La idea de cómo funcionan los equipos, su diseño más específico, etcétera, pues lógicamente lo hace luego Pepe Antonino y su equipo. El edificio, como veis aquí, de Watson, es un mini rascacielos, edificio en altura. Tiene en coronación 90 metros. Los grupos de frío que están en el sótano 4 tienen una diferencia de cota de algo más de 110 metros. Y básicamente es un edificio destinado a oficinas. Tiene un cuerpo bajo con usos múltiples, donde tenemos pues, el comedor corporativo, un gimnasio, etcétera. Y tiene la peculiaridad que en la planta 16 está el CPD de la compañía, tanto de Occident como una serie de compañías asociadas al grupo catalán Occidente. Vale, Atradius, Crédito y Caución, etcétera. Luego, en sí mismo, pues es un edificio interesante porque tiene usos múltiples y algunos de cierta exigencia, como puede ser el CPD. Por reflexionar un poco desde el origen del proyecto y proceso, ¿cómo arrancamos? Pues, lógicamente, haciendo una simulación dinámica de la carga del edificio y viendo pues, cuáles son su monótona de carga. La monótona de carga, como todos sabemos, pues es el número de horas al año que tenemos demanda, tanto de frío como de calor, en un determinado edificio. Es esencial para poder escoger un poco qué técnicas de producción, tanto térmicas como frigoríficas, podemos tener que nos optimicen y nos den robustez al sistema.
Hemos visto en la ponencia anterior, como por ejemplo el Teatro Real, pues tiene hasta 3 tipos de producciones, ¿no? Condensado por aire, condensado por agua, bombas de calor de alta temperatura. Pues es un poquito. ¿Cómo puedo evaluar qué tipo de sistemas o componentes son más interesantes para nuestra producción? Pues conociendo de manera detallada cómo se comporta el sistema. Aquí vemos pues, que hay unos picos, muy poquitas horas al año, del orden de 1 megavatio y con poco, 1,2, y una carga muy constante, incluso alcanza los fines de semana, de unos 200 kilovatios. Calor tiene una secuencia muy concreta en épocas invernales y otoño, y que luego cae drásticamente porque la producción de agua caliente sanitaria del edificio pues, se produce con paneles solares térmicos y tal, y por lo tanto pues, no tenemos esa demanda combinada. Luego, la primera idea es cómo solventamos determinadas curvas de demanda. En este edificio pues, se optó por establecer distintos métodos de producción. Básicamente, para atender la monótona de carga, se arranca con un equipo pequeñito de 200 kilovatios con conversor de tornillo inverter. Es la que va a funcionar fines de semana y con carácter puntual los momentos de baja carga. Tenemos un equipo también con compresor de tornillo de 600 kilovatios ya para época intermedia, y ya la época punta la podemos atender con 2 equipos grandes. Uno también con compresor de tornillo y otro con compresor de levitación magnética. Aquí es una de las cosas que también se ha venido hablando a lo largo del Congreso, ¿no? Que es la robustez y qué tecnologías nos aportan robustez. No todo elemento nuevo al del sistema mejora a lo existente. Nosotros seguimos apostando mucho por el tornillo, porque es una tecnología pues, que aguanta 60-70.000 horas sin ningún tipo de problema, y mantenemos otras tecnologías un poco en backup, porque en épocas de menor mantenimiento o con condensación más complicada, pues puede tener cierto problema en explotación. Por lo tanto, una combinación de tecnologías siempre puede ser interesante. Obvio decir, como se ve aquí, que lógicamente son equipos condensados por agua. Un equipo condensado por agua tiene un rendimiento estacional muy relevante. En un clima como Madrid, con temperaturas secas extremas y temperaturas húmedas bajas, es un poco lo que nos puede aportar, y en principio es la base de la producción frigorífica del centro. Para la producción térmica, por cierto, para la condensación, la selección de torres pues ha sido una torre de tipo abierto. Es una torre que tiene alto nivel de rendimiento, tiene muy poquita huella. Edificios de este estilo, pues lo suyo siempre es condensar por agua, y con torres pues eso, de tipo abierto que tienen una huella mucho más interesante espacialmente. ¿Por qué? Porque en la época que estamos de descarbonización, fijaros la cubierta con la que te estás encontrando aquí, ¿no? Esta cubierta, que tiene que albergar un montón de elementos, pues eso, no cabe el canto de un boli. ¿Cómo puedes optimizar los sistemas? Pues básicamente con elementos de alta eficiencia y poca huella. Por eso, en el sótano 4, como comentábamos, se ubican las producciones termofrigoríficas, la frigorífica, y arriba, pues su torre de refrigeración. Y el resto de servicios que son necesarios. Aquí, por ejemplo, veis que hay 4 grupos electrógenos, 2 para uso general del edificio, 2 para el CPD corporativo, grupos de frío, que atienden principalmente al CPD, aunque el backup también se aporta desde la producción frigorífica de abajo, y una bomba de calor que hace la transición de tercera etapa en CPD, y encima nos aporta la posible descarbonización en la producción de calor del edificio. Luego, esa es una primera reflexión que siempre tenemos que hacer: cómo atiendo una demanda. Y, volviendo para atrás, lo he dicho, la clave siempre es saber qué demanda voy a tener y cuántas horas voy a tener, y qué tecnologías pues, me pueden permitir, con robustez y eficacia, abordar esa demanda. Una vez que tenemos, lógicamente, la producción de agua fría caliente en el sistema, tengo que tener capacidad de transporte. Una primera clave de esa capacidad de transporte es cómo la transporto, qué materiales pueden ser interesantes para la durabilidad y funcionamiento del edificio. Y una serie de elementos auxiliares asociados a cómo cómo dilato, cómo tengo los puntos fijos, etc. En este edificio, siendo un edificio alto, no tanto como las torres, tenemos presiones abajo superiores a 16 bares en funcionamiento. Y, por lo tanto, tenemos un punto fijo asociado a la condensación o asociado a los sistemas de frío, que son los que tienen más recorrido, más peso propio, que es importante estudiar, ¿vale? Luego, siempre un primer estudio en sistemas verticales es interesante. ¿Y qué materiales empleo? En este edificio
nosotros somos muy partidarios de materiales metálicos, utilizamos acero negro sin soldadura en todos los circuitos de calor y frío, y para los circuitos abiertos de condensación, asociados al sistema de condensación, utilizamos acero galvanizado. Un tema importante en este edificio es que prácticamente todas las uniones, como veis aquí, se han hecho con junta ranurada. La junta ranurada nos permite mucha flexibilidad. Es un buen punto de absorción de dilatación, es un buen punto que nos permite eliminar algunos componentes en zonas estrechas, como por ejemplo los manguitos antivibratorios asociados a bombas, y luego es un sistema muy flexible de montaje. Y la configuración también de dilatadores y puntos fijos pues nos la facilita. Fijaros, por ejemplo, esto fue en etapas de montaje del sistema de condensación, pues eso, como casi es un plug and play, todo el sistema de manera adecuada. Por otro lado, también en sistemas de condensación, que también se suelen utilizar sistemas embridados, te libera mucho del peso propio de la columna del sistema, por lo cual es interesante para esa función. Dicho esto, ya sé cómo lo transporto. Tengo que establecer criterios de funcionamiento adecuado para dicho transporte y para que los elementos terminales, que no lo he comentado hasta ahora, son fan coils, climatizadores, unidades de control estricto en el caso del CPD, que tienen válvulas PICV, pues funcionen de manera adecuada. Al respecto, pues varias consideraciones que desde el lado de la ingeniería siempre tenemos que tener. Primero, siempre un interés especial tiene la compatibilidad hidráulica primario o secundario. Tenemos que garantizar que tengo siempre más oferta que demanda. En los sistemas de caudal variable el salto es constante. Eso implica una producción uniforme de temperatura en los equipos de producción. Este colector, yo lo llamo tipo Vitti, por Alberto Vitti, que es el que primero lo desarrolla, lo expone en la propia literatura, es una manera muy eficaz de hacer una inyección al sistema de manera equilibrada. Ojo con el cálculo de los calibres del propio colector, porque puede haber problemas de estratificación, etcétera, si lo hacemos muy grande, o excesiva pérdida de carga si lo hacemos muy pequeño, ¿no? Pero la parte del desacoplamiento hidráulico primario o secundario es una parte que siempre tenemos que estudiar con cierto detalle y que con este colector se simplifica mucho. Otro tema muy interesante a la hora de hacer el proyecto, correcto, aquí ha salido la curva mal y está incompleta, sí. Es en sistemas hidráulicos que requieren distintos fraccionamientos de caudal, lógicamente no vale con una bomba. A lo mejor tienes que agrupar 2, 3, 4 bombas en función de las etapas. Un tema siempre importante a estudiar es que, ojo, aquí faltaría la curva del sistema. La curva del sistema, recordad que la altura es cuadrática con el caudal. Luego, por lo tanto, la suma lineal de caudales de bombas no es la suma lineal, es la que dé en función de lo que estudies con el fabricante de bombas. Y esa elección para ese fraccionamiento adecuado es importante, porque al final lo que tenemos que mantener es una presión diferencial en el sistema. Luego hablará Pepe como una válvula de control de independiente presión diferencial requiere una presión mínima, 16 kPa o 30 en función del tipo de válvula, y somos nosotros los responsables de garantizar ese punto en el sistema para que funcione bien el componente. Y, por supuesto, tenemos que tener unas condiciones mínimas de bombeo. Para eso, los elementos de fin de línea. Aquí está representado un fin de línea estático, con válvulas de regulación convencional, pero también un equilibrado dinámico puede ser muy interesante para mantener los puntos de curva donde nos puedan interesar. Luego, estos son reflexiones de toda la vida, no son grandes novedades, que ante una novedad de material en el sistema, como puede ser una válvula PICV, hay que tener muy contrastadas y consolidadas para que el equipo funcione de forma adecuada. Otra reflexión es qué tipo de bomba escojo, ¿no? Dentro de los sistemas de bombeo, lo que decíamos, ¿qué es más robusto o qué puede ser más duradero? Nosotros en instalaciones de HVAC convencional siempre optamos, en obra de tamaño medio grande, por sistemas en bancada a 4 polos. Creemos que los sistemas en bancada a 4 polos nos dan mucha más estabilidad al sistema, mucha más durabilidad. Y luego el tema del rendimiento está por ver. Aunque hay algunos estudios en algunos artículos que las bombas a 2 polos tienen más rendimiento, habría que verlo en función de la altura manométrica y el número de bombas en paralelo, y si tienes en cuenta el rendimiento hidráulico y no solo el eléctrico, el tema pueden llegar a competir. Pero sobre todo los 4 polos y en bancada nos permiten una durabilidad, una menor fatiga de materiales, una menor vibración y son eternas. Te jubilas y la bomba sigue haciendo su función. Otro tema interesante es cómo regulo los sistemas asociados al motor, ¿no? Cómo doto de caudal variable.
Es interesante, en nuestro caso siempre, poner los elementos externos al motor. Por facilidad, etcétera, siempre meter un pequeño armarito con los distintos variadores de frecuencia, incluso el autómata, ya sea de la casa de control o de la casa de bombeo, es interesante para esa mantenibilidad y esa facilidad de operación. Luego, esto también, la teoría clásica hidráulica, pues no se inventa nada, nos permite dar esa robustez a los componentes y al sistema que es interesante. Ni que decir tiene que tenemos que mantener una expansión adecuada en el sistema, ¿no? La garantía de presión específica para minimizar problemas de cavitación y mantener los equipos en la presión de diseño es esencial. En este edificio pues, se ha optado por vasos de expansión con transferencia de masa en aire y, en concreto, los de modelo de vejiga central que únicamente tienen los 2 puntos de anclaje. ¿Por qué? Porque entendemos también, dada la robustez y durabilidad de la instalación, que es más interesante tener menos contacto en agua con los puntos de unión de la propia membrana para su propia durabilidad. Luego, como vemos, la configuración hidráulica del edificio tiene sus pequeñas peculiaridades, básicamente debidas a la altura y al fluido caloportador, que es agua, que es un poco lo que se tiene que mimar. Las presiones nominales en este edificio no son excesivas, en el sentido que los puntos más desfavorables, que son los del sótano 4, rondan los 16 bares, luego los sistemas son PN25, pero todos los elementos de producción, los fan coils, nunca están sometidos a más de PN15. Y ya hay elementos, fan coils en el mercado, con dicha presión nominal. Por lo tanto, no hay problema más allá de elementos muy puntuales. El atrio principal del edificio, por ejemplo, que sí que tiene un suelo radiante refrescante, el suelo radiante no suele ser más allá de PN10, aguantar 10 bares, sí que conviene romper presión y luego también, aparte de romper presión, mezclar, porque las condiciones de servicio son distintas, ¿no? Para entrar en el suelo pues tienes que entrar en frío en condiciones de no condensación, pues del orden de los 18 o 20 grados, y en condiciones de calefacción, pues para no tener la lámina muy caliente, por encima de 28 grados, pues a 35 o 40 grados. Luego sí que se puede adaptar, mediante ruptura de presión, intercambiadores u otros sistemas, esa presión en este caso y esa temperatura. Estamos ya en tiempo, más o menos. No sé Y si ya te entrando, queda un poquito más, si puedes. Sí. Esta era la última, Venga. José, no te preocupes. Venga, para adelante. La idea, ¿cuál es? Unidades terminales, fan coils y climatizadores. ¿Por qué la novedad normativa y por qué Danfoss nos va a exponer su sistema? Porque el invento, igual que a la electricidad fue el LED, es la válvula independiente de la presión. A alguien se le ocurrió, con un buen criterio, meter bajo el mismo cuerpo 2 válvulas, una de 2 vías que nos regula el caudal y una que estabiliza la presión diferencial, lo cual es estupendo para nosotros. Se acabó buscar KVs, se buscó mirar autoridades, se acabó mucho trabajo, pero siempre que os demos una hidráulica adecuada. Eso es lo que se ha montado, básicamente, tanto en las plantas, fan coils, que tienen su pequeña valvulita, como, lógicamente, en elementos más grandes, baterías de UTAS y tal, que tienen una válvula similar. Un último detalle para el adecuado funcionamiento del sistema, ahora nos hablará Pepe un poco de eso, 2 cosillas que se pueden hacer en diseño y que hacemos en diseño. Primera idea, cuanto más cerca lleves el agua a su punto de regulación óptimo, mejor. Es decir, subir la temperatura en frío para refrescar la habitación es interesante. Es decir, aunque la producción la tengas a 7-8 grados, cuanto más te acerques, mejor regulas. Por eso hay unas válvulas de mezcla en cabecera a los circuitos de fan coils que suben la temperatura a 10-14, 10-15 grados. Luego nos enseñará Pepe un tema muy interesante de cómo esa facilidad de salto modula mejor y mantiene más estable el sistema. Y otro tema interesante es lo que hemos comentado. Manteniendo presiones de manera adecuada, la válvula va a funcionar mejor. Y si encima el actuador es modulante, pues miel sobre hojuelas. ¿Vale? Poco más. Y aprovechando que nos has descrito el proyecto y tal, ¿cuál ha sido el reto, o sea, lo más difícil que has tenido? Aparte de cobrar, supongo, que sea complicado. Pero, ¿qué ha sido lo más complicado, ¿no?, en este diseño de tu proyecto? Cobrar, por suerte, tengo a mi socia, que estará por ahí, o sea que yo me desvinculo de esas cosas, lo cual para mí es cojonudo. Es agradable. Para ella no tanto. Pero el reto pues, es dar flexibilidad al sistema, ¿no? Este es un edificio que empieza a promover Colonial y en mitad del proceso aparece
Catalana Occidente y lo compra. Aparece con un CPD, aparece pues, con un comedor, aparece con una cocina industrial. Cambios. Aparece con cambios y algunos drásticos. Sí. Un CPD pues, son 500 kilovatios enquistados en la planta 16, una cocina industrial en planta baja implica salida de humos, pues los típicos cambios que, bueno, es la salsilla de esto, ¿no? Sí. No hay proyecto que salga limpio, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, Pepe. Muy bien. Pepe Antonino es el Sales Manager de Iberia, ¿no? O sea, el Team Leader, ¿no? Venga. Muchas gracias. Cuéntanos. Y gracias a IDICI por permitirnos estar aquí. Y bueno, yo por mi parte, hacer hincapié un poco en la última parte que ha dicho Esteban de por qué el empleo de las válvulas PICV y también hacer una comparativa a nivel de rendimiento entre cómo funciona un sistema cuando hacemos una actuación todo o nada, uno on-off, de apertura y cierre de válvulas frente a una actuación modulante, para que veáis un poco la discrepancia. Como bien ha explicado Esteban, en todas y cada una de las unidades terminales de este proyecto, de la Torre Occident, tanto en las unidades terminales pequeñas tipo fan coil como en los climatizadores, en las UTAs, se empleó el uso de válvulas PICV, en nuestro caso el modelo ABQM, con actuadores modulantes. En función del tamaño de la válvula usábamos un modelo de actuador u otro para adaptarnos perfectamente al recorrido de estas válvulas. Y para haceros un poco de historia de cómo mejora las instalaciones el uso de las válvulas PICV, aquí tenéis un ejemplo bastante claro de cómo dimensionábamos antes las válvulas de la aparición de esta tecnología y cómo lo hacemos ahora, ¿no? Es decir, anteriormente, cuando teníamos que dimensionar con válvulas de equilibrado estático y válvulas de control convencionales, pues estábamos obligados a realizar el cálculo de KV de cada una de las válvulas de control en las unidades terminales y a ver cuál es la autoridad de esa válvula de control en cada una de estas unidades y tener un cálculo un poco más complejo de lo que a día de hoy podemos tener. Y bueno, pues digamos que el trabajo de puesta en marcha con esa solución de válvula de control convencional y válvula de equilibrado estático era un trabajo bastante complejo, porque el modificar las condiciones de pérdida de carga de una unidad terminal podía perjudicar sobre otras unidades terminales. Por lo tanto, pues requería de mucho tiempo de puesta en marcha por parte de las empresas que realizaban las instalaciones, ¿vale? Bueno, y evidentemente, pues si no éramos capaces de garantizar esa autoridad en las válvulas de control, pues corríamos el riesgo de tener sobrecaudales en las unidades terminales, con el riesgo de estar gastando mucha más energía en bombeo de lo que realmente se necesitaba, y además estábamos perjudicando el salto térmico de la instalación. Seguramente muchos de los que habéis hecho instalaciones habéis visto en muchos proyectos donde impulsábamos a 7 y no éramos capaces de retornar a 12 grados, que era, bueno, pues ese salto térmico de 5 grados era lo que teníamos como condición de diseño en el proyecto, ¿no? Entonces, con la aparición de las válvulas PICV, pues la verdad que nos simplificó mucho la vida a todos los niveles. A la hora de seleccionar válvulas para las ingenierías, incluso para nosotros los fabricantes, pues únicamente en las PICV conocer cuál es el caudal de la unidad terminal es suficiente para poder asociarle un modelo y un tamaño de válvula concreto, ¿vale? Eso también favorece que, como estamos perdiendo instaladores, ya esta es una especie a extinguir, pues nos ayuda mucho en la puesta en marcha, ¿no? Así es. Facilita muchísimo, porque hay veces que llegas a la hora y aquel fan coil es que no hay manera de que arranque. Correcto. No hay bueno, manera. Lo que decía antes también Esteban, de que unificamos en un mismo cuerpo de válvulas tanto la parte de control como la parte de equilibrado, y además estabilizando la presión diferencial en la propia unidad de control, adaptándonos perfectamente a lo que el RITE a día de hoy nos exige, ¿no? Entonces, ese equilibrado dinámico, pues evidentemente garantiza las condiciones de trabajo óptimas en todas y cada una de las unidades terminales, tanto en condiciones de carga total como en condiciones de carga parcial, ¿vale? Por lo tanto, podemos garantizar un control preciso de la temperatura y estamos optimizando el uso de la energía en las instalaciones hidráulicas. Bien, pues una vez sabemos que la tecnología PICV viene a ayudarnos a simplificar trabajos de montaje y trabajos de selección, quería mostraros un poco las diferencias
primero a nivel teórico de lo que sería el control de esa PICV con un actuador todo-nada, on-off, versus un control modulante, ¿no? En el control todo-nada tenemos que la temperatura ambiente va fluctuando en función de si la válvula está abierta o cerrada, porque no somos capaces de mantener una estabilidad en el control de la temperatura. Si cuando tenemos una necesidad energética en esa unidad terminal tenemos que abrir la válvula al completo, pues evidentemente podemos pensar de que el bombeo no lo tenemos del todo optimizado, ¿no? Sino que está pasando más agua que de lo que a lo mejor la demanda real de la estancia nos está pidiendo, ¿vale? Por lo tanto, la eficiencia del sistema pues, se nos está reduciendo notablemente. Y con el control modulante, pues sí que es cierto que nosotros vamos adaptando la apertura o cierre de esa válvula en cada una de las unidades terminales en función de la demanda real de esa estancia. Por lo tanto, vamos a optimizar mucho en costes de bombeo, vamos a optimizar también en costes de producción, porque adaptándonos y dejando pasar el caudal necesario en cada instante por cada unidad terminal, vamos a poder maximizar o mejorar el salto térmico que tenemos en la instalación y, por lo tanto, pues, vamos a conseguir que nuestra instalación sea más eficiente y tenga un coste económico inferior. Y como nosotros en Danfoss somos muy del método empírico, pues bueno, todo esto que teóricamente parece ser claro, por lo menos para nosotros es totalmente claro, pues hicimos un test, ¿no?, en nuestra fábrica. Entonces hicimos una comparativa con una misma unidad terminal donde pusimos los dos tipos de soluciones, una PICV con un control on-off y en paralelo a esta una PICV con un control modulante. Y en serie con este control de válvulas pusimos un contador de energía para ver cómo funcionaba la instalación. Además estuvimos mirando las temperaturas tanto en el ambiente como justo en la descarga de esa unidad terminal, de ese fan coil en este caso, ¿vale? Aquí tenéis en la gráfica de color naranja, creo que se ve ahí un poco naranja, es el valor de la temperatura ambiente, cómo va fluctuando. La gráfica, dentro de la gráfica, en la parte de arriba, la de color gris es justo la temperatura en la descarga de la unidad terminal, a la salida del fan coil, y la de color azul es el punto de consigna. Entonces, pues hicimos una prueba inicial con el control on-off durante un tiempo a una temperatura de consigna de 24 grados. Es un fan coil que está trabajando con agua fría, ¿vale?, en época de verano. Y durante un determinado tiempo tuvimos la temperatura de consigna a 24 grados y luego la bajamos a 23 grados a ver cómo reaccionaba. En la gráfica del medio veis, por un lado, el caudal que está circulando a través de la unidad terminal, ¿vale? En primera parte, con el control todo nada, permitidme que me levante y me ponga por aquí para tratar de señalizar. Hasta este punto, más o menos, era un control todo nada y a partir de aquí pasamos al control modulante. Pues veis la oscilación que tenemos en la temperatura ambiente, ¿vale?, cómo va fluctuando esa temperatura en más o menos 1,4 grados respecto a la temperatura de consigna. Y la temperatura de descarga nos hace una fluctuación de más o menos 4 grados. Aquí alcanzamos valores de temperatura de descarga muy bajos. Y esto, pues, evidentemente, nos genera un disconfort en la estancia, porque todos hemos sufrido un chorro de aire muy frío encima de nosotros, que, pues, la verdad que es bastante desagradable. Abajo veis el caudal circulante por la unidad terminal cuando está el control todo nada. Veis como cuando la temperatura de consigna es más alta, pues el caudal necesario es menor y cuando bajamos la temperatura de consigna, el caudal necesario es mayor. Y aquí veis el salto térmico de la instalación, cómo va fluctuando en función de si el actuador está abierto o está cerrado. Vamos viendo los cambios en el salto térmico en agua de la instalación. Y abajo pues tenéis el resultado de esa gráfica, la comparativa entre temperatura de impulsión y temperatura de retorno. Veis como cuando cambiamos al control modulante, como de manera inmediata la temperatura ambiente va a aproximarse a la temperatura de consigna. Y veis cómo la estabilidad en el control de la temperatura ambiente es verdaderamente aceptable, en unos límites de más o menos 0,3 grados.
y veis como la temperatura de descarga, la temperatura justo a la salida de la unidad terminal, pues se va estabilizando también y además se va aproximando a la temperatura ambiente, con lo cual estamos ganando en confort considerablemente. Y luego veis aquí abajo como el caudal necesario a través de la unidad terminal pues es mucho menor si vamos sumando todos estos picos, y cuando subimos la temperatura de consigna con el control modulante a 24 grados de nuevo, veis cómo se reduce sustancialmente el caudal necesario a través de la unidad terminal debido a ese control mucho mejor que el control todo nada. Y un efecto clarísimo del rendimiento, cómo mejora el rendimiento en la instalación hidráulica, es como el salto térmico se nos hace mucho más grande, permitiendo un rendimiento en los grupos de producción mucho mayores. Bueno, pues aquí veis los resultados. La diferencia, la desviación de la consigna respecto a la temperatura ambiente en un control modulante hablamos de más o menos 0,3, igual que en la temperatura de descarga, con lo cual veis la precisión en el control de la temperatura, comparando un tipo de control de válvula versus otro. Y cuando ya teníamos este tinglado montado para ver realmente cómo mejora el rendimiento de las instalaciones, el control modulante, pues hicimos un estudio energético simulando una instalación de alrededor de unos 900 kilovatios térmicos con alrededor de unas 300 unidades terminales, y los resultados de ese estudio energético nos dijeron que podemos, pasando de una tecnología a otra, podemos tener un ahorro en bombeo de alrededor de un 26%, un 27% de ahorro energético en bombeo. Y en rendimiento de los equipos de producción estamos hablando de más o menos un 7%, con lo cual quedó bastante demostrado de que, y fue un caso de éxito del proyecto de la Torre Accident, el uso del control modulante en todas y cada una de las válvulas PICV del proyecto. Y por mi parte... Aún así, Pepe, cuando salen las ofertas, digamos, siempre te hacen la propuesta del cambio a la válvula más barata, el control en diente de sierra, tipo todo nada, tal. Entonces, muchas veces nos cuesta, por lo menos a nosotros, nos cuesta convencer a las propiedades de edificios más grandes de la bondad de esto. Estos datos, digamos, sería bueno que nos los pasarais y tal, y que incluso pudiéramos nosotros manejarlos de alguna manera, no sé, que podamos hacer unos números rápidos, sí. De hecho, no solamente intuitivamente como... Disponemos de un departamento de diseño a nivel internacional donde podemos tratar proyecto a proyecto este tipo de estudios de ahorro energético. O sea, que encantados de compartir. No sé, vosotros qué opináis, que os dedicáis a lo mismo, ¿qué opináis? El tema este de las válvulas de control modulante y tal, ¿os cuesta? Sí, bueno, es lo que tú has comentado, ¿no? Es decir, siempre aparece uno con una cosa más barata. Sí, la regulación hidráulica es es un ente que no existe muchas veces, sobre todo para quien no está especializado en regulación hidráulica, ¿no? Claro. Entonces cuesta dar explicar los beneficios y tienes que ir a temas económicos, ¿no? Las ventajas económicas, las ventajas de confort, es un reto. Evidentemente es así, eso es un freno que tenemos muchas veces en las instalaciones, y para eso este tipo de análisis, ¿no? Para refrendar el uso de este tipo de tecnología y este tipo de control, que quizás en un paso inicial es algo más caro, pero tiene un retorno de inversión bastante corto. O sea que... En edificios grandes, digamos, el peso de las válvulas no es tan importante y es más aceptable, creo yo, ¿no? Pero no sé qué opinas tú, Esteban. Pero en edificios más pequeños, no sé, donde tienes, no sé, a lo mejor 14 armarios de suelo radiante y 8 fan coils, pues cuesta más. Cuesta más. En los edificios pequeños, digamos, ese cambio es más difícil. No, totalmente de acuerdo, pero en edificio medio grande, que la responsabilidad la asumes tú, para nosotros es una línea roja, igual que es una línea cuatro roja, polos, igual que una serie de cosas. Sí. La responsabilidad es tuya. A 20 años, pues es uno de los elementos que son líneas rojas, ¿no? de diseño. Vosotros nunca habéis tenido una todo nada en la vida, ¿no? No, nosotros en fábrica, desde luego, no.
Bueno, I will pass the turn to my colleague, Michałowicz, Yes, please. to continue with the presentation. Yeah, thank you, and good afternoon. Fortunately, I need to speak in English because my Spanish is non-existing. So, I'll take the presentation to a bit different level about general rules about what we try to do in Europe actually to be decarbonized. Because in Europe we actually promised to the whole world and ourselves as well that by 2050 we will be decarbonized. If we want to do this, we need to actually year by year reduce the carbon emissions for 11.7%, which is not a walk in the park. And the last part is that we actually started as Europeans a little bit on the wrong side to decarbonize. Because if you really want to decarbonize, first you need to reduce, you make energy efficiency, then you try to reuse the energy, and then the last part, we actually change the source. Where we started? We started with changing the source. And now we are actually moving bad processes into decarbonization, which is actually requiring much more energy than we need. So if you would really look into, and that's actually also our feedback as EUBAC and Danfoss to commissioners and so on, we should actually look at the building stock. Because different studies, they basically say between 30 and 40% of energy of CO2 emissions are actually coming from the building stocks, which is massive. Compared with, we start with electrical cars, they're like 9 to 10%. Very wrong start, but nevertheless. Europe then, in this respect, actually made two directives. One is pushing people to the energy efficiency, but the other one is a bit more important. It's called Energy Performance Building Directive. And in this Energy Performance of Building Directive, there are actually two goals. First goal is the new builds are actually done correct, but much bigger goal is actually that old buildings would be renovated. Because if you would just wait that the new building stock would replace the old one, we would never decarbonize. It would be just going on and on and on and on. So therefore, with EPBD, we actually made two things. And one thing which, as EUBAC made a lot, and this is a standard EN 52120, which EUBAC prepared, is kind of a Bible. What do you need to do to actually come to energy efficiency? A second part is building automation system, which is actually recommended. And it's actually, it would be recommended and a must for buildings with 280 kilowatts consumption next year. But in 2028, this will go to 70 kilowatts, so practically all the buildings. And the building automation has actually two parts. One part is that we actually balance the building, so that we actually distribute the energy properly in the whole building. A second part is actually that we monitor what we do. And when we actually get monitoring data out of it, then we can do much more. We can actually control over, and with that we can improve the whole performance. So, and in BACS, actually there are three things. One thing is dynamic balancing. And let's stop with the balancing a little bit. So what balancing in essence is? It's equalizing something. Yeah? And if you look at the control of HVAC system, we control the temperature, right? And when we control the temperature, we actually open and close the valve to change the amount of energy going into the room. With that, as a symptom of this change, flow changes. But at the same time, restriction of the valve changes, so therefore the differential pressure in the system also changes. And by changing differential pressure, flow will change again. So in essence, what do we balance? Do we balance the flow? Do we balance differential pressure? In reality, we need to balance differential pressure because flow is just the symptom. And just to make it a little bit more practical, so let's say I have a fever. I come with 38 fever to my doctor, and the doctor would just understanding my symptom, knowing whether I have infected wound or I have common cold. He can't, right? He needs to look at the root cause. And balancing is about to balance differential pressure in every corner of the system.
A second important thing is that we actually go from on-off control or non-control to much more tailored control to the people which are in the rooms. And that means modulation. It was explained before that modulation gives you much better results. Modulation can actually give you much better control. And why you get much better control is because you react to every change in the room instead of waiting that the change is big enough that you trigger something. So this is why modulation is something which improves significantly the control. And the last but not least, as I said, building management system, understanding what is going on with the building is of essence, is of a very big essence. And one very simple thing is occupancy is super important. Because look at the offices around the world. Many of the offices are actually 24/7 climatized, but do you really need that? Probably not. So then another thing which is important in this EN standard 5210 is that we have 4 classes of bug system. These 4 classes of bug system should not be mistaken for the classes of the building performance. Because you can have A-class box building system made of paper, this building cannot be A-class. So this is why box classification is actually giving recommendation how we can improve by different control means the performance of the control system. And why is this important? As a EU bug, we actually made a very big study with ETH Zurich, and we took the building and we slashed it into 3 parts. One part is the envelope, the other part is the source, and the third part is the energy distribution. And in this study, what we saw is the biggest bang for a buck you actually get from the best distribution of the energy in the building. So with that, you can optimize the source. With that, you can actually compensate even for some flaws of the building itself. And on top of it, the envelope of the building is the actually toughest to repair. And then, of course, different numbers are fluctuating around. Somewhere around 30%, up to 30%, somebody can actually help and save by having proper energy sources. And in light of this, Danfoss basically prepared our own portfolio. So we basically say, okay, D, we have nothing, yeah, on the control side. But when you go to the C, already C should actually have certain modulation. When you want to upgrade to B, then it's some kind of a must that you have digital actuators, because digital actuators can actually give you additional functionalities like keeping the differential pressure on the fan coils, meaning that they are actually able to improve the delta T syndrome. And then the last part is that you actually add some additional sensors, and then driving by additional sensors, you can achieve the optimal results in a bug system. The same goes with valves, yeah? So D would have nothing, or they would have static balancing, because static balancing, in a way, is balancing in one point. And normally, this point is maximum point. I'm actually coming from very, very cold country, and we have rules how you actually design your building. And when I was studying, the design temperature for a building was -18. Today, we have only -7. So that means that this is significantly, can somebody move it back? Go back. Because this No, you? doesn't work. Oh. No, nevertheless, I can also do it with this, without this. Yeah. This means that basically static balancing is not balancing at all. You can upgrade it by actually making a balancing of the branches. Then it's much better. But the real balancing actually comes when you go and balance every terminal unit. Then you actually catch it where the problem appears of the differential pressure change. So if we summarize, buildings without proper dynamic balancing, and that means balancing of the differential pressure in the system, are a must.
And by doing this, you can actually do 80% of the improvement in the system. Then last 20%, which is actually cherry on the cake, are coming from modulation, are coming from the bug system, and then you can actually really make an optimal system. And then last but not least, again, EU bug, we are curious people, so we made a study again. Politecnico Milano made a study of the buildings around Europe. Of course, a building in Romania is not the same as a building in Denmark, that should be clear. But we saw that in average implementing bugs measures, you can jump from 1.3 to 1.7 classes, which is massive. Just by doing something on the controls. You don't need to touch the building. Yeah, thank you. Thank you, Michal. Thank you. Well, knowing that you have a vision, a global vision of the world, perhaps you can tell us about the trend of the markets in the future. Perhaps. Well, let's say so markets are very, very different. Yeah. When you go to India, it's something different when you go to Europe. Course. But there are some general trends. General trends are that control is coming closer to the user, meaning that people go from air handling units to more fine-coded control. The second one, I was 2 weeks ago in India. Actually, people said, we have lack of labor. So, you have lack of labor? But it's true. Everybody has lack of labor. So prefabricated solutions are really something which is coming on. And then on the control side is definitely the digital solutions because they offer additional features, edge computing, for instance, cloud computing, and with that you can actually improve significantly or additionally the whole bug system. Okay, thank you. Well, a lo mejor tenéis alguna pregunta que queráis hacer. Si no, seguimos. ¿Alguno? No veo. Bueno. Sí. ¿Tenéis un micrófono, por favor? Gracias. So, ¿puede ser en inglés? Sí. Okay. So, Micha, what is your opinion of thinking? What is more important to focus? First, the envelope to reduce the consumption of energy of the building, or first, the production? Okay, so let me tell you what I did on my house. Production and distribution. Distribution was the first. That was the easiest, the cheapest, biggest bang for a buck. At the end, I did also the envelope. Don't misunderstand me. Bueno, Pepe, yo tengo para ti, en una obra reciente que pusimos válvulas de estas de control, yo creo que tenéis que hacer una pedagogía con los instaladores también, no solo con los prescriptores o ingenierías, porque el instalador nos preguntaba que dónde estaban las válvulas, que aquello que habíamos especificado y tal, que no estaban los actuadores, no estaban tal, ¿dónde estaban? ¿No? Entonces, yo no sé si es que está reduciéndose el tema de los instaladores y se meten gente no poco preparada a hacer los edificios, pero a mí me sorprendió, ¿no? Porque estaban claramente en el presupuesto y no sé qué opinas. Bueno, es cierto que las válvulas de equilibrado, antiguamente cuando hablábamos de equilibrado estático, normalmente estaban identificadas claramente en el capítulo de climatización del proyecto, ¿no? Claro. Y las válvulas de control venían en el capítulo de BMS, ¿no? Sí. Si el edificio daba para instalar un BMS. Y a día de hoy, pues sí que es cierto que como ambas dos funcionalidades se han unido en un mismo cuerpo de válvula, pues puede ocurrir que en alguna licitación, en algún proyecto, algún instalador no sepa interpretar, ¿no? Pero sí que es cierto que intentamos hacer esa pedagogía e incluso desarrollamos soluciones industrializadas, todo un kit completo de control y equilibrado de fan coil, con llaves de corte, con filtro, con bypass, con la válvula PICV, su aislamiento. En un pack aislado que solamente hay que conectar. Una solución prefabricada que tenga más notoriedad, ¿no? en el peso del proyecto y que para el instalador a la hora del montaje le reduzca los tiempos de montaje y le facilite la vida. Pues en una obra donde se habían especificado 160 dedos, nos montaron 3 o 4 mal.
Para que te hagas una idea, es solamente conectar, es un plug and play. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya te digo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta queréis? Bueno, pues solamente nos queda dar las gracias a Danfoss, a Mija, especially Mija, a Adrià, a Esteban y a Danfoss especialmente, ¿no? por esta ponencia y este soporte del Congreso. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Life is so complete. I love this truth.